La luz ámbar de mi lámpara de escritorio se refractaba en el vaso de whisky que sostenía, un hábito que había abandonado años atrás pero que esta noche se sentía necesario. El cuaderno yacía abierto ante mí como una herida que no cicatrizaba. Rufus, mi fiel Golden Retriever, descansaba su cabeza sobre mi pie, como si intentara anclarme a una realidad que se desvanecía con cada palabra que leía. Tomé un sorbo, el líquido ardía en mi garganta, pero no lograba calmar la inquietud que crecía en mi pecho. Continué leyendo. La prosa del hombre, cuyo nombre aún desconocía, era la de un padre, un esposo, un contable de vida ordenada llamado Robert. Robert D. El nombre completo, Robert Echeverría, apareció tímidamente en la esquina de una página. Ya no era un fantasma. Tenía nombre. 20 de julio. Daniel atrapó su primer pez hoy. Una pequeña caballa que luchó con la fiereza de un animal 10 veces su tamaño. La emoción en sus ojos era pura, incontaminada. Le prometí que la enmarcaríamos, pero Clara se rió y dijo que más bien la comeríamos. Ana, por su parte, ha tejido ya una colección de pulseras de colores. Dice que una es para mí, para que me proteja en el mar. La guardé en el bolsillo de mi chaleco. Clara, a veces la veo mirando el horizonte, con una pequeña sonrisa, y me pregunto cómo pude merecer tanta paz. Dejé el cuaderno sobre el escritorio. «Como se merece algo así, Rufus», murmuré, acariciando la cabeza dormida de mi perro. Mi propio matrimonio se había deshecho años atrás, no en un naufragio, sino en el lento y silencioso goteo de la indiferencia. La felicidad de Robert me producía una punzada de envidia tan profunda que casi sabía a dolor. Él tenía todo lo que yo había perdido, o quizás, lo que nunca llegué a tener de verdad. Y lo tenía en la cubierta de un barco que, según la evidencia física que yo mismo había visto, se había convertido en una tumba flotante. La desconexión entre su felicidad y el destino final de ese barco era un abismo que me mareaba. 23 de julio. Un incidente que ha ensombrecido el día. El señor Wilkins, un anciano encantador con quien jugaba al ajedrez por las tardes, no apareció para la cena. Su esposa, la señora Agatha, está deshecha. El capitán Johansen, un hombre de rostro tallado en granito, ha ordenado una búsqueda discreta por todo el barco. El rumor entre los camareros es que tal vez el viejo Wilkins, con su afición al coñac, haya encontrado un rincón tranquilo y se haya quedado dormido. Pero su medicina para el corazón estaba en su camarote. Un hombre como Wilkins no olvida su medicina. Aquí, Robert demostraba una mente analítica. No era solo un soñador, observaba detalles. En mis primeros años en el cuerpo, un veterano me dijo, los detalles no son solo pistas, son la verdad susurrando. El olvido de la medicina era un detalle. Un detalle crucial. En mi experiencia, la gente desaparece por 3 razones, porque alguien quiere que desaparezca, o por un accidente terrible. La primera opción se desvanecía con el frasco de pastillas olvidado. Eso dejaba las otras 2, y ninguna era buena. 24 de julio. La búsqueda del señor Wilkins ha sido infructuosa. Es como si el mar se lo hubiera tragado sin dejar espuma. La preocupación ya no es un susurro, es una conversación en voz baja en el comedor. Revisaron su camarote de arriba abajo. Encontraron su pipa, su libro de Dickens, y un pequeño caracol marino, del tipo más común, en el centro de la cama perfectamente tendida. ¿Cómo llegó allí? Un detalle sin importancia, supongo, pero me ha perturbado. Los niños notan la tensión. Ana me preguntó esta mañana si el hombre del ajedrez se había ido al cielo. Tuve que apretar la pulsera de colores en mi bolsillo para encontrar una respuesta que no la asustara. Un caracol en la cama. Mi mente policíaca, esa máquina entrenada para buscar patrones absurdos en el caos, se puso en alerta. No encajaba. Era como encontrar una pluma en el motor de un coche. No significaba nada, y al mismo tiempo, lo ensuciaba todo. Robert lo sentía también. La pulsera de colores de su hija se estaba convirtiendo en su propio rosario, su amuleto contra la oscuridad que se cernía. Pero, ¿qué era esa oscuridad?
Mi mente racional se aferraba a explicaciones lógicas, un psicópata a bordo, un motín, pero el recuerdo de aquellos arañazos en el casco del barco, profundos como para partir el acero, era un zarpazo a mi sentido común. 26 de julio. La cuenta asciende a 3. 2 pasajeros más y un camarero joven, un muchacho de Galicia con una sonrisa fácil. La teoría de un pasajero perturbado, un desviviente suelto entre nosotros, gana fuerza como un virus. Ahora las miradas en el comedor no son de camaradería, sino de recelo. El capitán ha confiscado cualquier objeto que pudiera usarse como arma. Anoche, volviendo de llevar un vaso de leche a los niños, juré haber visto una silueta al final del pasillo. Alta, encorvada, que se movía con una fluidez antinatural. Y un olor a animal mojado y tierra húmeda. Cuando encendí la luz, no había nada. Solo el eco de mi propio corazón golpeándome las costillas. Robert ya no solo observaba. Estaba siendo observado. Algo le había mostrado una fracción de su presencia, suficiente para sembrar una duda que era peor que la certeza. En mi carrera, los testigos de crímenes violentos a menudo hablan de un presentimiento, de un sexto sentido. Yo siempre lo atribuí al subconsciente recogiendo datos que la mente consciente ignora. Pero aquí, en la seguridad de mi estudio, sentí un escalofrío. Robert no estaba describiendo a un criminal, estaba describiendo una presencia. 28 de julio. El miedo es ahora el capitán de este barco. Reunieron a todas las familias en el salón principal, como ovejas en un redil. Anoche, desde nuestro refugio forzado, oímos ruidos en la cubierta de arriba. No eran pasos. Eran arrastres. Y arañazos. Largos, lentos, deliberados, como si alguien, o algo, estuviera tallando un mensaje en el casco. Y luego, un sonido que me heló el alma. Un gruñido bajo, gutural, que no parecía surgir de unos pulmones, sino de las mismas entrañas de la tierra. Hoy amaneció una de las balsas salvavidas, destrozada. No reventada, sino deshebrada. Encontramos manchas de un líquido vital oscuro, casi negro, y mechones de un pelaje negro azabache, increíblemente grueso y áspero. La gente ahora susurra sobre una bestia. Pero los más sensatos, y me incluyo a mí mismo en un intento desesperado de aferrarme a la razón, argumentamos que debe ser un loco, un hombre con fuerza sobrehumana, alguien a quien el aislamiento le ha quebrado la mente. Porque la alternativa es inabarcable. Aquí, Robert cometía el error clásico de la humanidad ante lo inconcebible, racionalizar lo irracional. Es más fácil aceptar que un hombre puede convertirse en un monstruo, que admitir que los monstruos existen independientemente de nosotros. Esa necesidad de aferrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido se está desmoronando, era un testimonio más aterrador de su humanidad que cualquier descripción de la bestia. Yo, desde mi butaca, con las imágenes del barco fresco en mi memoria, ya no podía refugiarme en esa duda. Los arañazos en el metal, la fuerza requerida para lo que fuera que hubiera pasado en ese barco, trascendían lo humano. Fue en ese momento, con la mente sumergida en el pánico creciente de Robert, cuando un golpe seco y autoritario resonó en la puerta de mi casa. El sonido fue como un disparo en el silencio de mi estudio. Me sobresalté, y el vaso de whisky se tambaleó, derramando un poco del ámbar líquido sobre el escritorio. Rufus se incorporó de un salto, un gruñido bajo en su garganta. Mi corazón se aceleró, martilleando contra mi pecho. Las voces de Robert y su familia se desvanecieron, reemplazadas por el latido sordo de mi propio miedo. Me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Eran ellos. Los 2 agentes, con sus mismos trajes grises, impecables y anónimos. Sus expresiones eran máscaras de neutralidad. Abrí la puerta, lo suficiente para hablar. Agentes. ¿A qué debo él? Comisionado, interrumpió el de más edad. Solo una visita de rutina. Para asegurarnos de que no haya tenido inconvenientes tras la inspección de anoche. Y para recordarle la naturaleza delicada del asunto. Su mirada escudriñaba mi rostro, mi postura. No era una visita de cortesía. Era un recordatorio.
Estaban verificando que su advertencia hubiera calado. No hay ningún inconveniente, respondí, forzando una calma que no sentía. Fue una noche rutinaria. El agente asintió lentamente. Me alegra oírlo. Que tenga una buena noche. Se dieron la vuelta y se marcharon. Cerré la puerta y me apoyé en ella, exhalando. La tensión latía en mis sienes. ¿Sabían algo? ¿O sospechaban que yo sabía algo? La necesidad de respuestas se volvió una urgencia. Volví a mi sillón y abrí el cuaderno. 30 de julio. Es el fin. Anoche, Ello atacó el salón principal. Logramos atrancar las puertas. Fue inútil. No fue un golpe lo que reventó la puerta, fue un sonido, un crujido seco y profundo que partió el aire antes de que la madera estallara en astillas. Luego, los sonidos. Oh, Dios, los sonidos. No eran solo gritos. Era un coro de pesadilla que se apagaba uno a uno, ahogado por algo que no quería escuchar. Algo que respiraba con un silbido húmedo y grave. Huimos. Clara, los niños y yo. Corrimos a ciegas, con ese silbido resonando a nuestras espaldas. Nos escondimos en un almacén de lino. Los niños lloran en silencio. Clara reza. Yo solo escribo. Para aferrarme a la cordura. El final llegó al amanecer. Recuerdo el sonido de los goznes gimiendo, cediendo bajo una presión inmensa. Recuerdo el olor, ese olor a bestia mojada que llenó la pequeña habitación. Recuerdo haberle gritado a Clara que cogiera a los niños, que se alejara de la puerta. Recuerdo el sonido de la madera partiéndose, y luego, solo el silencio. La siguiente página estaba en blanco. Un vacío elocuente que marcaba el final de todo. Pasé la hoja, el horror apretándome el estómago. Y entonces, la escritura volvía. Pero era diferente. Limpia. Serena. Demasiado serena. 1 de agosto. Qué sueño más vívido y terrible. Una pesadilla como nunca. Soñé que algo nos acechaba, que estábamos escondidos en un almacén, fue tan real que aún puedo sentir la opresión en el pecho. Me desperté bañado en un sudor frío. Pero aquí está Clara, durmiendo plácidamente a mi lado, y el suave respirar de Daniel y Ana en la litera de arriba. Un rayo de sol entra por el ojo de buey. Hoy es otro día. Vamos a desayunar al comedor. Debo olvidar esas tonterías y disfrutar de mi familia. Las siguientes páginas del cuaderno seguían allí, llenas de escritura, pero ya no pude continuar. Bajé el diario, la mente en un torbellino. No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Robert describe con todo detalle el horror, la huida, el escondite, y de repente dice que todo fue un sueño. Que se despertó y todo estaba bien. Pero yo estuve en ese barco. Vi las marcas en el metal, el líquido vital seco en las paredes, los restos. Lo que él describe no fue un sueño. Fue una profecía. O un recuerdo. ¿Estaba volviéndose loco allí mismo, en el barco? ¿O su mente, ante un horror tan grande, se rompió y decidió inventar una realidad donde todo estaba bien, y simplemente, siguió escribiendo como si nada hubiera pasado? Miré a Rufus, que dormitaba plácidamente, y por primera vez en mi carrera, no supe qué creer. Las páginas siguientes del diario estaban ahí, esperando. Pero tenía miedo de lo que pudieran decir. Miedo de descubrir si Robert Echeverría desayunó tranquilamente con su familia ese día, o si el sueño del que despertó era en realidad la pesadilla de la que ya no podría escapar.